9:34 de la mañana. Hernán Cortés es fundador de Olea Gestión y es gestor de Olea Neutral junto a Rafael Peña. ¿Qué tal, Hernán? Bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Rubén. Vamos a fijarnos hoy en la inflación, que es lo que preocupa a todo el mundo, y ayer escuchamos hablar mucho de ella a Powell en el Congreso de Estados Unidos. Hoy volverá a repetir discurso en el Senado. Sí. A esa inflación y al mercado de divisas y a cómo las diferencias entre los bancos centrales de un lado y del otro, entre la FED y el BCE, lo que están haciendo es depreciar al euro frente al dólar. Y causa debilidad del euro también, imagino que afecta y de qué forma a la inflación. ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Qué es lo que está pasando, Hernán? Bueno, el euro, la verdad, es que a estos niveles no tiene amigos. O sea, ni a los americanos les interesa tener el euro tan fuerte, porque a 1,05 les deteriora mucho su capacidad de crecimiento económico, y cuando el crecimiento económico escasea, no te puedes permitir estos lujos, ¿no?, de tener tu divisa tan apreciada. Y por el lado europeo, pues tampoco nos gusta tenerlo en estos niveles tan depreciados, porque estamos, digamos, importando inflación. O sea, especialmente el componente de energía, ¿no? O sea, el petróleo y el gas, que se pagan dólares, pues claro, a 1,05 pues nos sale mucho más caro que si el euro dólar estuviera a 1,15 o 1,20, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que como no tiene ningún amigo ni en el Banco Central Europeo ni en la Reserva Federal, es probable, o sea, por lo menos tienes la misma posición que los dos bancos centrales. Entonces, por eso nos parece que en este momento la apuesta más adecuada es la de no estar largo de dólares, o no estar muy largo de dólares. Claro, porque el mercado de divisas va a depender mucho de lo que pase con los próximos pasos que de los bancos centrales. Ayer Powell en ese discurso no descartaba incluso sorpresas y que podamos ver subidas de tipos más agresivos. Vamos a ver el BCE en la próxima reunión de julio, si lo que hablaba de esos 25 puntos básicos no se le queda corto. ¿Vosotros con qué escenario jugáis en cuanto a política monetaria y cómo puede afectar esto a lo que estamos analizando hoy al euro y al dólar, Hernán? Nosotros, en principio, ahora, tal y que no había sido el caso hasta ahora, o sea, que pensamos que las curvas estaban descontando unos tipos de interés mucho más bajos de lo razonable, teniendo en cuenta el escenario de inflación que se nos avecinaba, ¿no? Pero yo creo que en este momento, con lo que están descontando las curvas, básicamente, pues unos tipos del 3,5 en Estados Unidos y de alrededor del 2% en Europa a finales del 2023, nos parece que recogen bastante bien la realidad, ¿no? No quiere decir que luego puedan tener algún repunte más, pero ya estamos en zona razonable, no como antes, que seguíamos en tipos negativos y seguíamos hablando de no subir los tipos porque la inflación iba a volver al 4. De todas formas, yo, por poner a la gente un poco en perspectiva el problema, me he hecho un numerillo estos días, bueno, concretamente ayer. ¿Has hecho cuentas? Y entonces, porque claro, sí, más o menos. Yo recordaba que en todos estos años, en Europa especialmente, habíamos estado en deflación, sí, o cerca de la deflación. Sí. Entonces digo, con este tirón de los precios, ¿cómo se nos queda la inflación media en los últimos 10 años? Sí. Y sospechaba que podía quedar por debajo del 2% del objetivo del Banco Central Europeo, pero no lo tenía muy claro. Total, que me he hecho los números y efectivamente el índice europeo de inflación, el general, la inflación media, contando el repunte de este año del 8,1 que llevamos, la inflación media ha sido del 1,64 en los últimos 10 años. O sea, bastante por debajo, a pesar de que haya subido el 8%, este año, si cogemos la media de las subidas o sea, cogemos el punto de partida hace 10 años y el punto actual, porque el índice del IPC pues es un índice, ¿no? Entonces, en este momento está a 115 y en 2012 pues estaba como a 97. Entonces,
Esa subida del índice del 97 al 115 nos da un acumulado de subida del 17,5, que nos da una inflación media en estos años del 1,64, por debajo del 2% de objetivo del Banco Central Europeo. Con lo que, bueno, la cosa es preocupante porque evidentemente hay que controlar los efectos de segunda vuelta con unas inflaciones tan altas, pero bueno, que tengamos en cuenta que en un contexto de largo plazo hemos tenido muchos años de contención de precios, o sea que en ese sentido pues tampoco me parece dramático. Si ese mismo número lo hacemos con la inflación subyacente, excluyendo energía y alimentos, el dato nos sale un 1,25. O sea que seguimos teniendo un nivel de precios muy contenido cuando miramos las cosas con perspectiva de 10 años. En Estados Unidos, en cambio, los números no salen tan bien porque pero tampoco le sale algo dramático, le sale un 2,4, tanto la inflación general como la subyacente. Un poco por encima del objetivo, pero bueno, tampoco demasiado. Entonces, bueno, yo creo que esto también nos tiene que situar, ¿no? Es decir, bueno, hay que poner los medios para contener la inflación, sobre todo por los efectos de segunda vuelta. O sea, el traslado porque claro, nosotros de energía y de alimentos, de esos 8% de subida, 4 puntos son de energía y de alimentos. La subyacente la tenemos en el 3,8. O sea, más de 4 puntos vienen por ahí. Es un componente muy volátil y que el año que viene pues puede aportar 0 a la inflación, con lo que Sí. Esa parte nos podría llevar a una inflación de arranque de 0, del 4%. Sí. Entonces, bueno, lo que trato un poco es de tampoco se alarme la gente con la situación, porque yo creo que es controlable, ¿no? Evidentemente, lo que necesitaríamos, desde luego, para controlar este tema, sería un acuerdo entre Rusia y Ucrania para que otra vez los precios energéticos vuelvan, no digo a 40, cauce, pero que vuelvan cauce, a 80, exacto, que estaban antes de todo este lío, y eso nos llevaría a una situación mucho más cómoda para los bancos centrales, pues no es lo mismo lidiar con un 4 o 5% de inflación que lidiar con un 8. Ya. Oye, una última cuestión para terminar, Hernán. Al margen de la inflación, o bueno, que también tiene que ver con la inflación, que lo mencionaba ayer Powell en su discurso, y esa lucha contra la inflación, y si ese endurecimiento de la política monetaria para combatir el alza de precios puede llevar a la recesión o no. Estamos haciendo hoy una especie de encuesta, tanteando el pulso de los que estáis participando con nosotros esta mañana aquí en Radio Intereconomía. Desde Olea Gestión, ¿cuánto de cerca o de lejos veis esa posibilidad de que la economía entre en recesión? Más o menos suave, también habría que ver cómo sería. ¿Qué pensáis? Ese tema, es lo último que has dicho, me parece fundamental. Tenemos en la cabeza todos que la recesión, claro, es el fin del mundo, más ¿no? cercana, claro, que es la del 2008-2009, la gran crisis financiera, que claro, que eso fue un pedazo de recesión muy importante, ¿no? Y en España además se nos alargó hasta el 2011-2012, ¿no? Hombre, no todas las recesiones son iguales, o sea que, pues sí, yo la asignaría, pues yo te diría, pues un 30%, un 33%, o sea, un tercio de probabilidades, porque claro, en la medida que los precios de la energía, el conflicto que nos está hinchando los precios, continúe, pues y las inflaciones permanezcan tan altas, pues los bancos centrales van a tener que subir los tipos. Entonces van a tener que subir continuadamente los tipos. Y eso va a afectar al final a la demanda. Ahora bien, llevamos una inercia, empezamos el año con una inercia muy positiva. El paro, de hecho, sigue en niveles mínimos históricos. Sigue la demanda interna. Bueno, pues evidentemente las previsiones se han recortado de 4 y picos a 1 y picos, o 2, y de aquí a final de año pues nos podemos ir al 0, si esto continúa así. Entonces, pero yo lo que sí pienso, y para tranquilidad de la gente, es que
que si bien nos podemos meter en un escenario de recesión, que serían 2 trimestres consecutivos negativos, esta recesión no va a ser la del... A priori no va a ser la de la crisis financiera, o sea, va a ser algo mucho más una cosita moderado. suave, que es lo que le vendría bien a Powell, ¿no? El aterrizaje suave del que habla tanto, ¿no? Una cosa así, Pues llevadera. sí, por eso. Llevadera. Sí. Bueno. Veremos a ver qué pasa y cómo se comporta todo esto. Hoy hemos analizado cómo se ha comportado la inflación de media, ¿no? Para los últimos años, cómo está afectando también todo el tema de las divisas, del euro y del dólar, al alza de los precios, a la situación económica. Hernán Cortés, fundador de Olea Gestión, gestor de Olea Neutral junto a Rafael Peña. Un placer, como siempre, hablar y compartir este ratito de radio. Aprender un poquito con vosotros los jueves, así que hasta la semana que viene, hasta el jueves que viene, a ver cómo vienen dadas. Que vaya bien la semana y el día. Gracias. Gracias, igualmente, Rubén. Adiós.